Bienvenidos a una nueva charla de nuestro estudio Una vida con propósito, en el que estamos analizando los 5 propósitos eternos de Dios para nuestras vidas. En esta charla vamos a ver el tercer propósito para tu vida. Fuiste creado para ser como Cristo. A esto se lo llama discipulado. Una vez que estás en la familia de Dios y experimentas el compañerismo, Dios quiere que pases el resto de tu vida desarrollando las características de su familia. Él quiere hacerte como Cristo. Si quieres saber cómo Dios quiere que seas, debes mirar a Jesús. ¿Cómo nos hace Dios cada vez más como Jesús? Seguramente hemos oído decir a alguien: Jesús cambió mi vida. ¿Cómo hace eso? Lo hace a través de una cirugía, nos lava el cerebro, o quizás nos desintegra y nos vuelve a transformar. Hay mucha confusión en relación a estas opiniones. Algunos dicen: tienes que confiar en el Señor. Otros suelen decir: si va a ocurrir, depende de vos. Una opinión lleva a la pasividad y la otra a un punto de vista activista. Como veremos en esta charla, hay una asociación en el proceso de ser semejante a Cristo en la que Dios pone su parte y nosotros la nuestra. Pablo trata con este mismo problema en la carta que dirige a los filipenses. En Filipenses 2, 12 y 13 dice: lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Debe darse cuenta de que Pablo usa 2 frases para explicar la asociación. Estas son: lleven a cabo y produce. Lleven a cabo es su parte y produce es la parte de Dios. Nosotros llevamos a cabo en lo visible y Dios trabaja en nuestro interior. Note que Pablo no dice trabajen por su salvación, sino lleven a cabo, es decir, manifiéstenla. La Biblia dice que la salvación no se consigue por obras, para que nadie se jacte. Pablo escribió esto para los cristianos. Les estaba diciendo que desarrollaran lo que ya tenían. Por ejemplo, ¿qué hace uno cuando realiza ejercicio físico? No trabaja para conseguir un cuerpo, sino para desarrollar el que ya tienes. Cuando un granjero trabaja la tierra, la cultiva, pero no la crea. Del mismo modo, nosotros no trabajamos por nuestra salvación, pero sí llevamos a cabo lo que implica tenerla. Note también que la frase su salvación, Pablo está hablando de una asignación individual. Debes aceptar tu parte de responsabilidad en lo que concierne a tu crecimiento espiritual. Es tu vida, no la de nadie más, y Dios quiere que vos trabajes en todo lo que esto implica. La próxima frase dice con temor y temblor. ¿Qué significa esto? No significa que le tengamos miedo a Dios, porque los hijos de Dios nunca necesitan tenerle miedo a su Padre Celestial. Jesús pagó por todas las culpas de todos nuestros pecados sobre la cruz y hemos recibido la gracia de Dios. Así que ahora somos parte de su familia. Si algo le debemos temer, es a fracasar en llevar a cabo todo lo que Dios ha hecho por nosotros y de estar lejos de Él. Debemos tomar nuestra salvación en serio, porque tiene implicaciones eternas. Esta es la parte que nos corresponde de la ecuación del crecimiento espiritual. Ahora nota la parte de Dios en tu crecimiento. Mira la frase: Dios es quien produce en ustedes. Esa es la parte de Dios. La palabra poder proviene de la palabra griega dynamis. Dios es la fuente de poder para cambiar tu vida. Él dice: te daré el deseo y el poder de hacer lo que necesitas hacer y para que sepas lo que es correcto y lo hagas. Te capacitaré, te habilitaré y te daré poder. Incluso tu deseo de crecer espiritualmente viene de Dios. Así que cuando escoges a actuar de acuerdo con tus deseos y tomas en serio tu crecimiento espiritual y te comprometes a vivir una vida con propósito, entonces Dios te da la habilidad para crecer. No querrás permanecer sin crecer. Dios te proporcionará el cambio. Con esto en mente, necesitas entender
que allí están las 3 herramientas que Dios usa para producir a Cristo y formar su carácter en nuestras vidas, como así también las 3 elecciones que nosotros tenemos que hacer para llevar a cabo según la manera en la que actuamos, pensamos y respondemos. Veamos primero las 3 herramientas que Dios usa para hacernos como su Hijo Jesucristo. La primera herramienta que Dios usa para hacernos como Él es la Biblia. En 2 de Timoteo 3:16 dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Si quieres tomar en serio todo lo que concierne a tu cambio para ser más como Jesús, necesitas profundizar en este libro. Léelo, estúdialo, memorízalo, medita en él y empieza a interiorizarlo en tu corazón y en tu mente. Lo que más puede obtener uno de la palabra de Dios y a lo que más podemos alcanzar es tener un cambio verdadero. A veces la gente dice: lo que pasa es que no tengo fe. Y entonces nosotros debemos preguntar: ¿está leyendo la Biblia todos los días? Probablemente contesten que no. Entonces la Biblia dice en Romanos 10:17: así pues, la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. Usted puede obtener fe de la palabra de Dios. Bien, hay 2 cosas que necesita recordar acerca de la Biblia. En primer lugar, el plan de Dios se fundamenta en la palabra de Dios. Toda la voluntad de Dios para tu vida ha sido revelado en este libro. En cuanto empiezas a leer este libro, Dios empieza a hablarte. Un anciano pastor dijo una vez: cuando abre su Biblia, Dios abre su boca. Cuando cierra su Biblia, Dios cierra su boca. Por medio de los primeros mandamientos y ejemplos de la Escritura, descubrimos el plan de Dios para nuestro crecimiento espiritual. En segundo lugar, el plan de Dios nunca contradice la palabra de Dios. A veces la gente suele decir: siento que es la voluntad de Dios para mi vida, pero cuando escuchas lo que dicen, sabes que no puede ser cierto porque la Biblia enseña exactamente lo contrario. La voluntad de Dios nunca va a contradecir la palabra de Dios. Quizás algunos digan: pero siento que es lo correcto. Eso podría ser verdad. Pero frecuentemente los sentimientos mienten, son engañosos. Puede obtener sentimientos de cualquier origen. Puede usted almacenar en su memoria lo que muestra la TV, o hasta los cambios hormonales generan también diferentes emociones. Debemos confiar siempre en la palabra, más que en nuestros sentimientos. La razón por la que muchos cristianos viven confundidos acerca de la voluntad de Dios se debe a que no conocen su palabra. La segunda herramienta que Dios utiliza para hacerte como Jesús es el Espíritu Santo. Cuando te comprometes con Cristo, Jesús pone su Espíritu Santo dentro de ti. Sí, no hablo de un sentimiento, sino del Espíritu Santo de Dios, Dios mismo en nosotros. El Espíritu Santo te da el poder que necesitas para cambiar. La Biblia dice en Romanos 8:11: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. El Espíritu de Dios dentro de ti te dará el poder que necesitas para cambiar, para dejar tus malos hábitos y desarrollar nuevos, para cambiar tu manera de pensar y responder a las situaciones de la manera en que Jesús lo haría. En 2 Corintios 3:18 la Biblia dice: gracias a la acción del Espíritu Santo en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. No te pierdas esta admirable verdad. Es por la operación del Espíritu de Dios en nosotros con que nosotros podemos cumplir con los propósitos de Dios para nuestras vidas y ser cada vez más como Cristo. El plan de Dios es decirnos cuánto debemos cambiar.
al revestirnos de Él y del poder que nos dará para cambiar mediante su Espíritu. Desdichadamente, no siempre cooperamos con el plan de Dios para desarrollarnos, así que a veces Dios tiene que usar una tercera forma para cambiarnos cuando no respondemos ni a la palabra ni al Espíritu Santo. Esta tercera herramienta que Dios utiliza para hacerte más como Jesús son las circunstancias. Aún si lees la Biblia 1 hora diaria, todavía tienes 23 horas para poder vivir algunas cosas más. Así, Dios usa las herramientas de las circunstancias aún más que la Biblia. Utiliza los problemas, las presiones, las dificultades y el mismo estrés para modelarnos y formar nuestro carácter. La Biblia dice en Romanos 8, 28 y 29, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nota que Él no dice que todo lo que nos sucede es bueno. Sin embargo, dice que Él usará todo lo que nos sucede para nuestro bien. Todo lo que nos sucede, sea bueno o malo, Dios lo va a utilizar para hacerte crecer. Entonces, ¿de dónde vienen los problemas? Y bueno, vienen de una variedad de fuentes. Primero, vivimos en un mundo pecaminoso, caído. Adán metió la pata y nosotros estamos viviendo las consecuencias. Segundo, tiene un enemigo. Su nombre es Satanás y quiere destruir su vida. Siempre está trabajando contra usted. Tercero, a veces toma malas decisiones y eso te causa problemas a vos mismo. He aquí una verdad que es importante de entender. Realmente no importa de dónde vengan los problemas de tu vida. Dios puede usarlos para tu bien y lo hará si vos respondes a ellos de la manera adecuada. La siguiente verdad es extremadamente importante. Si Dios va a hacernos como Jesús, Él va a llevarnos a través de todo lo que Jesús experimentó, incluyendo muchos problemas. Jesús vivió la soledad, Jesús fue tentado para que llegara a estar deprimido, enojado o impaciente. Jesús fue criticado y malentendido. Así que si Dios permitió que su propio Hijo pasase por esas experiencias, no debemos sorprendernos cuando Él permite que nosotros pasemos por las mismas circunstancias. ¿Por qué Dios hace eso? Porque quiere que usted y yo nos desarrollemos, que crezcamos. Está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Estas son las 3 herramientas que Dios usa para hacerte más como Cristo: la Biblia, el Espíritu Santo y las circunstancias. Ahora vamos a analizar la parte que nos corresponde a nosotros. Lo primero es que puedes elegir lo que opinas. En Proverbios 4:23 dice: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Una traducción dice: ten cuidado con lo que piensas, porque tu vida es modelada por tus pensamientos. Todo empieza en tu cabeza. Lo que piensas determina lo que sientes, y cómo sientes determina cómo actúas. Así que si quieres cambiar tu forma de actuar o tu forma de sentir, primero tienes que cambiar tu manera de pensar. En Efesios 4:23 dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. El cambio siempre empieza con un pensamiento nuevo. La palabra bíblica para cambio es la palabra arrepentimiento. En griego, esta palabra significa literalmente un cambio de mente. Cuando nos arrepentimos, cambiamos nuestra manera de pensar, ya sea sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre el mundo, sobre los demás. Cambiamos nuestra perspectiva completamente. El crecimiento espiritual es el proceso de reemplazar mitos, mentiras y pensamientos erróneos por la verdad de Dios. Para crecer espiritualmente debes desafiar algunas antiguas formas de pensar, así como también valores. Por ejemplo, digamos que tienes un hábito que quieres cambiar en tu vida. Te gusta fumar y comerte las uñas.
Pero imaginemos esto, que estás en un barco, en un lago, y que el barco navega hacia el este. El barco tiene un piloto automático, que es el que determina la dirección del barco y le dice hacia el este. Pero si tú quieres que el barco vaya hacia el oeste, hay dos formas de dar la vuelta. Una forma es tomar el timón y forzar el barco e ir en otra dirección. Sin embargo, el piloto automático seguirá yendo o indicando hacia el este. Esto es lo que sucede cuando tratas de cambiar tu vida con solo el poder de la fuerza de voluntad. Te fuerzas a vos mismo a hacer un cambio. Todo el tiempo tienes el control del timón de tu vida, las fuerzas de ir hacia un lado, cuando su inclinación natural es para otra dirección. Estás bajo presión, tratando de cambiar a fuerza de voluntad, pero pronto te cansarás de controlar el timón, que eventualmente soltarás, y tu vida volverá al antiguo rumbo. Abandonarás la dieta, empezarás a morderte las uñas, volverás a fumar. El cambio hecho a fuerza de voluntad rara vez dura. La mejor forma, que es la forma bíblica para cambiar, consiste en algo sencillo: cambiar el piloto automático. Cuando lo cambias, es muy sencillo cambiar de rumbo al barco. ¿Cuál es el piloto automático en tu vida? Es tu forma en la que piensas. La pregunta entonces es: ¿cómo renuevo mi mente? ¿Cómo cambio mis pensamientos? La Biblia nos da la respuesta en Salmo 119, del 9 al 11. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. La forma en que puedes cambiar tu vida por la reprogramación de tu mente es con la palabra de Dios. Cuanto más llenes tu mente de la palabra de Dios, más se transforma tu vida. La segunda lección que te ayudará a ser más como Jesús es elegir depender del Espíritu de Dios minuto a minuto. De aquí es donde viene el poder. Jesús dio una hermosa ilustración de esto en Juan 15, del 4 al 5. Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Una rama depende totalmente de la viña. Cuando la rama es cortada de la viña, no da uvas. Una rama no produce fruto por sí mismo, tiene que estar conectada. Jesús dice que esa es la manera en que debemos estar relacionados con Dios, debemos estar conectados. Dios tiene el poder, pero no lo conseguiremos automáticamente. Solo obtendremos el poder cuando estamos conectados a Dios, dependiendo de Él. El fruto es una obra interna. ¿Cómo se vería usted plantando un árbol viejo, ya muerto, y agregándole un tiempo antes de saber que tiene que dar el fruto, agregándole las manzanas? Se las atamos. Se vería algo tonto, algo ridículo. Sin embargo, muchos cristianos tratan de hacer eso. Están intentando atar buenas obras a su vida para aparentar que están progresando. Cuando hacen eso, en realidad, sus buenas obras son actividades externas agregadas a su vida, sin haber hecho ningún cambio interno. ¿Cómo sabemos si dependemos del Espíritu de Dios? Es sencillo. Revisa tu vida de oración. Según lo que oras, revela tu dependencia de Dios. Si no oras, revela que no estás dependiendo de Dios. ¿Qué significa depender de Dios? Significa orar continuamente por todo. Ora sobre tus decisiones, tus sentimientos, tus relaciones, tus compras, todo, absolutamente todo. Eso significa depender de su espíritu. Si vamos a hacer nuestra parte en lo que respecta al cambio, debemos elegir lo que pensamos y debemos elegir depender del Espíritu de Dios minuto a minuto. Todavía hay otra elección que debemos hacer. La tercera elección
que nos ayudará a cambiar y ser más como Jesús es poder elegir responder a las circunstancias de la manera que Jesús lo hizo. ¿Ves el paralelo entre los recursos de Dios y tus elecciones? Dios usa el recurso de su palabra y tú puedes elegir leerla. Dios nos da su Espíritu Santo y tú puedes elegir depender de Él. Dios usa las circunstancias y tú puedes elegir cómo responder a ellas. La Biblia dice en Santiago 1, 2, 4: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Fíjense en la frase llevar a feliz término. La vida cristiana no es un evento de una sola vez, es un evento seguido por un proceso. Si alguna vez te preguntaste cuánto tiempo toma volverse cristiano, déjame decirte que te lleva toda la vida. Nació de nuevo en un instante, pero debe crecer y desarrollarse por el resto de su vida. Un neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco llamado Viktor Frankl fue prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Él recuerda que un día lo detuvieron, tomaron sus ropas, calzado, su familia, el anillo de bodas y todo lo que le pudieron sacar, se lo sacaron. Lo dejaron completamente desnudo, desprovisto de todo. Pero estando enfrente de los soldados nazis, se dio cuenta de que había una cosa que nunca podrían quitar: su libertad de elegir su respuesta ante las circunstancias. Esta es la libertad más grande que Dios te ha dado. No puedes elegir lo que te sucede, pero puedes elegir cómo responder. Y si eliges responder como lo haría Jesús, con amor, confianza, obediencia, fe, gozo y paciencia, descubrirás que Dios usa las circunstancias para hacerte una mejor persona en vez de una persona amargada. No puedes elegir lo que sucederá la próxima semana, el siguiente mes o el siguiente año, si no miren los tiempos por los que atravesamos. Pero puedes elegir cómo responderás y hacer que la situación sea para tu crecimiento o tu retroceso. Puedes hacer que tu respuesta a esta situación sea un escalón hacia la madurez o un canal hacia el fracaso. La elección es solo tuya. Para terminar, te desafío a que pienses y argumentes sobre cómo algunos de los problemas y circunstancias con los que te enfrentaste durante la semana pudieron ser usados por Dios para hacerte más como Jesucristo. Si hacemos nuestra parte, Él hará su parte y sucederá algo maravilloso. Cada vez seremos más como Jesús. Acompáñame a orar. Querido Padre, te damos muchas gracias por tu amor por nosotros. Gracias porque nos creaste para hacernos como tu Hijo Jesucristo. No para ser dioses, sino misericordiosos. Gracias por darnos tu palabra, tu Espíritu Santo y las circunstancias para ayudarnos a crecer. Queremos hacer nuestra parte al leer y estudiar tu palabra, dependiendo de tu Espíritu y respondiendo en fe a todo lo que nos sucede. Haznos más como Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos que el Señor haya hablado a tu vida como lo hizo a nosotros. Dios te bendiga.